Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este día y bueno, nuevamente estamos por acá, por este medio de comunicación. Damos gracias a Dios porque a pesar de que no podamos congregarnos por una ordenanza gubernamental, lo podemos hacer por este medio y es una puerta de bendición que nos da Dios para poder transmitir su palabra. Hoy podemos congregarnos allí en casa, en familia, compartir con nuestros seres queridos, podemos elevar alabanza, acciones de gracias en nuestros hogares. Es importante entender de que todo obra para el bien de nuestras vidas y allí en familias podemos compartir con el vecino, podemos incluir a otras personas que no pueden ir a la iglesia, al templo, lo podemos congregar en nuestros hogares. Y bueno, abrimos nuestro pensamiento y nuestro corazón para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Bien, hemos estado domingos atrás compartiendo acerca de lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Estamos entendiendo que nosotros como ovejas de Cristo escuchamos la voz de Jesús. Y no solamente que le escuchamos, sino que le seguimos, le obedecemos. Es decir, que nuestro oír se convierte en un hacer en nuestras vidas como creyentes. Amén. Pero debemos tener claro, hay algo en común entre nosotros, es que todos queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Todos procuramos seguirle, ser obedientes, pero muchas veces llegan pensamientos o llegan situaciones a las cuales necesitamos tomar una decisión, pero nos preguntamos si esa decisión es aprobada por Dios o no, porque queremos andar dentro de su voluntad. Y entonces es allí donde tenemos la palabra viva de Jesús aquí plasmada, la Biblia, la cual nosotros podemos meditar en ella todos los días, y cuando se presente la situación en la cual necesitamos tomar una decisión, la palabra nos enseña a nosotros. Pero si no la leemos con frecuencia, entonces vamos a estar allí tal vez tomando decisiones bajo nuestra propia sabiduría. Y quiero que tengamos en claro lo que dice Proverbios 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Entonces debemos pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría que viene de Él, que no es esta sabiduría humana del mundo, porque queremos tomar buenas decisiones, no para tanto que nos vaya bien, sino para ser aprobados por Dios, para agradar, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. En cierta ocasión, el apóstol Pedro, y quiero que preste mucha atención, tuvo una conversación con nuestro amado Jesús, y esa conversación está registrada en Mateo capítulo 16, verso 15. Jesús le dijo, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Él allí sintió ese impulso en su corazón y sintió que eso que estaba recibiendo venía de Dios, y lo confirma Jesús. Entonces Pedro fue un canal de la voz de Dios para decir quién era Jesús. Bien, así nosotros en muchas ocasiones sentimos de parte de Dios qué decir, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy día, mis hermanos, ha sido tomado muy ligeramente hablar de parte de Dios. Hablar de parte de Dios es algo muy delicado, ¿sí?
Para yo poder hablar de parte de Dios, tengo que hablar a través de la palabra de Dios. Yo no puedo decir a alguien, a algún hermano, mire, Dios me dijo que te dijera tal cosa, X cosa. ¿Cómo sé yo que eso realmente viene de Dios y no viene de mi carne, o peor aún, viene del enemigo? Porque al apóstol Pedro le pasó. Luego de que ocurre esto, que Jesús le dice, no te lo he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Jesús le comenta lo que va a suceder luego. Y era que venía el momento del maltrato de Jesús, el sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Y la muerte y resurrección de Jesús. Y entonces Pedro en el verso 22 dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¡Wow! Tremenda palabra que le dice Jesús a Pedro. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como un ser humano, y este es el vivo ejemplo que tenemos, ¿verdad? Como un ser humano es usado por Dios, habla de parte de Dios y dice una gran verdad acerca de Jesús, y segundo después, minuto después, un tiempo después, habla de parte de Satanás, habla influenciado por su carne, y lo que le estaba pidiendo a Jesús no es que era algo él no quería que a Jesús se le hiciese daño, pero no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso Jesús lo reprende tan severamente. Apártate de mí, Satanás. Entonces, mis hermanos, si esto ocurrió y tenemos este vivo ejemplo, nosotros primeramente tenemos que tener, mire, mucho cuidado con lo que le decimos a otras personas, porque estamos llamados a ser discípulos, a transferir vida, pero cuidado con lo que usted le enseña, cuidado con lo que usted le dice, porque eso que usted dice tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Y si somos oidores de Jesús, procuramos oír la voz de Jesús. Entonces, hoy día, mis hermanos, toda la tierra, todas las iglesias están plagadas por personas que quieren llevar falsas doctrinas, falsos profetas, y se nos ha advertido muchísimo en la palabra de Dios que tenemos que tener mucho cuidado a quien oímos, ¿sí? Primeramente, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque va a llegar un hermano, va a llegar un varón de Dios y nos va a decir algo de parte de Dios, pero no quiere decir que todo el tiempo lo que él diga puede venir de parte de Dios. Se puede equivocar, puede hablar carnalmente, puede ser influenciado por otra persona. Entonces, si queremos sabiduría de parte de Dios, pidámosla. Él dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bien, entonces es de nosotros pedir al Señor, Padre, danos la sabiduría que necesitamos cada día. Pero mire, hay que pagar el precio, hay que estudiar la palabra de Dios cada día, para que vaya creciendo ese almacén aquí adentro en nuestro corazón y en nuestro pensamiento de la palabra de Dios. Él nos va a dar la sabiduría. La palabra de Dios también nos dice en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y qué quieren esos falsos profetas? Todo lo contrario de lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Porque están siendo usados por el enemigo para sus fines y no para los fines de Dios,
¿Sí me entiende? Entonces, mucho cuidado a quién estamos escuchando. Mateo 16, verso 15, nos habla acerca entonces, ya para ir concluyendo, acerca de este gran ejemplo que nos dejó Pedro, que nos deja nuestro Señor Jesús, que una persona puede hablar de parte de Dios y a lo segundo, si se deja usar por su carnalidad, va a hablar en su propia carne y aún peor, puede hablar por influencia del enemigo. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quien estamos escuchando. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Reconozcamos bien a quién estamos escuchando. Y para conocer bien la voz de Jesús, tenemos que pasar tiempo con Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra, porque ella nos enseña, nos da principios de vida, ¿sí? Y queremos vivir una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. Amén. En nuestros hogares seamos canal de bendición. Mientras este tiempo pasa, oremos los unos por los otros, oremos por los enfermos. Dios nos va a guardar, lo ha hecho todo este tiempo, nos va a bendecir, nos va a proveer todo lo necesario. Vivimos confiados en nuestro Dios, que todo lo que ocurre es para el bien de nuestras vidas, porque nosotros amamos a Dios. ¿Verdad que sí? Amamos a Jesús. Entonces oramos para dar gracias a Dios por su palabra y que Él prospere en nuestra vida lo que hemos aprendido el día de hoy. Jehová Dios, gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor, por tu fidelidad, por tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz, hacer tu voluntad. Tú nos conoces, Señor. Guíanos el día de hoy, guíanos aquí en familia, qué debemos corregir, que necesitamos amarnos cada día más. Claro que sí, Señor, y gracias. Coloca en nosotros así el querer como el hacer, de que aun cuando no podemos congregarnos en el templo el día de hoy, podemos hacerlo aquí en nuestros hogares, con nuestros seres queridos, compartiendo de tu palabra y elevándote acciones de gracia y glorificando tu santo nombre, Señor. Nos encomendamos a ti en esta semana que inicia, bajo tu favor, Señor, y sabemos que vamos enfocados en ti, hacia adelante, porque tú vienes pronto, Jesús. Te amamos, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo. Les quiero, mis hermanos.